just want to speak the name of Jesus. Un policía, ¿no? Si no tuviese el uniforme, ¿sabríamos que es policía? No. Entonces es el uniforme el que nos dice, oye, eso es un policía. Va por la calle, ya parece que ha terminado el turno y puede ir para su casa, o puede ir a comprar, o puede ir a otra cosa. Pero va con un uniforme. Entonces, aunque ha terminado su turno, ya salió de la comisaría, pero sigue llevando el uniforme. No se va a comportar de otra forma que no se comportaría dentro de la comisaría o haciendo su trabajo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ha terminado su turno, él no puede decir ahora ya puedo hacer lo que quiero. No, porque cualquiera que lo ve lo identifica realmente. Porque está representando a un colectivo, al cuerpo de policía. De igual manera nos pasa a nosotros. Cuando termina el culto y salimos a la calle, no por eso podemos decir, ahora hago lo que me da la gana. Soy cristiano mientras estoy dentro de la iglesia. He terminado de la iglesia, ya no estoy dentro de la iglesia y puedo comportarme como quiera. ¿Veis dónde voy a parar? Ya vamos a retomar. Bueno, cuando empecé con este versículo, en realidad empecé con Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pero cuando llegamos al 27, tengo apuntes desde el año 23, 2023. O sea que muchos de vosotros no os reuníais con nosotros. O sea, y llevamos bastante tiempo. Ahora había un pequeño parón desde noviembre y los que habéis asistido, las predicaciones han sido diferentes o de algunos temas concretos, ¿no? Pero ya vamos a retomar Filipenses capítulo 1 después de bastante tiempo, ¿no? Y es curioso porque cuando escribe Pablo la carta a los filipenses, estaba preso en Roma. Y digo que es curioso porque estando en prisión no se centra en su situación. No se presenta como diciendo, estoy preso aquí, tener lástima de mí, ayudarme. Se olvida de sí y se centra en la vida de los creyentes de Filipos. Y este versículo, no quiero rodear mucho la cabeza, porque me duele, dice así, yo sí os lo he puesto ahí, como siempre os facilito, para no perder tiempo, os facilito los versículos, que los voy poniendo ahí, donde podéis seguirlos y así no nos entretenemos. El versículo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El título, como ciudadanos del cielo. Posiblemente el inspector diga a sus subordinados, a los policías, oye, fuera, comportaros como sois, policías, que defendéis la justicia, ayudáis al prójimo, comportaros, ¿no? En este caso, Pablo dice a los creyentes de Filipo, solamente, hay muchas cosas importantes en la vida del cristiano, pero Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Prácticamente una continuidad de la introducción que nos ha hecho David, ¿no? Esta mañana. Dice, para que sea que vaya a veros
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, su llamado es claro, el llamado que hace Pablo es claro, vivir de una manera digna del Evangelio. Es decir, que nuestra conducta refleja lo que creamos. Seríamos hipócritas que esta mañana alabáramos al Señor con esas canciones tan maravillosas y salgamos a la calle y nos comportemos de diferente forma. Eso no sería muy... Entonces, puede que en Filipo, para que Pablo diera esta recomendación, había personas así. Puede. Si no, no tiene mucho sentido que diga solamente que os comportéis, ¿no? Que os comportéis. Entonces, nuestra conducta debe de reflejar lo que predicamos, lo que creemos, ni más ni menos. El Evangelio no es algo que confesamos con palabras o cantamos. Ya está, ahí se queda. Salimos a la calle y somos otros. Vamos al trabajo y somos otros. Vamos al colegio y somos otros. Vamos a nuestras casas y somos otros. No es algo que confesamos solo con palabras, sino algo que se debe de ver en nuestra manera de vivir. Como hablamos, y a veces la conversación ajena, ese es cristiano. Por cómo habla. Cómo tratamos a los demás, se debe de ver que somos cristianos. Cómo respondemos a las dificultades, se debe de ver que somos cristianos, porque confiamos en Dios. Pablo destaca, estoy haciendo un pequeño resumen porque si tuviera que resumir 3 años de predicaciones sería imposible. Estar haciendo un pequeño resumen del texto, ¿no? Para que nos suene, porque muchos ya los hemos olvidado, ¿no? Pablo destaca 2 evidencias de esa vida digna de la que habla. Primero, estar firme en un mismo espíritu, es decir, unidad en la iglesia. Y segundo, luchar unánime. Ya estamos prácticamente, estos últimos sermones, estamos ya al final del texto, ¿no? Luchar unánimemente por la fe del Evangelio, lo cual implica compromiso, esfuerzo, perseverancia y juntos. Debe de verse en nuestra forma de... Me habéis visto algunos corriendo y habéis dicho que le ha pasado a Pedro, ¿no? Bueno, esta mañana hemos llegado un poco más tarde de lo que estamos acostumbrados, ya eran las menos cuarto pasadas, y para dejar a Mari he visto todavía la persiana en bajar. Entonces he aparcado ahí mismo en zona amarilla para subir y conectar el ordenador y eso. Y al rato me he dado cuenta que estoy en zona amarilla. Qué vergüenza que entrara un municipal aquí en la iglesia y dijera, oye, este coche es nuestro. Ahí está el ejemplo. Salí corriendo a buscar un aparcamiento correcto, ¿no? Bueno, y es que estamos en un mundo donde hay tanta división, donde es tan fácil ceder a lo que nos ofrece esta sociedad, que este llamado tiene que ser casi prácticamente dominical, ¿no? El recordarnos unos a otros, oye, que tenemos que vivir como dignos del Evangelio que predicamos y que hemos recibido. Vivir como ciudadanos del cielo, reflejando a Cristo con coherencia, ¿no? Si yo os digo algo desde aquí, desde el púlpito, y oye, tú no decías esto, coherencia.
Ahora, preparando el sermón, muy bien, sé la coherencia que tenemos que llevar. Hablamos del compromiso, del esfuerzo, de la perseverancia, pero si llega un momento en que decimos, bueno, pues yo no quiero vivir como lo que me han enseñado, lo que me han dicho, lo que un día confesé. El llamado de Pablo no lo entiendo muy bien y no quiero hacerlo. Mi conducta no tiene por qué reflejar lo que yo creo. Todo lo contrario a lo que os he dicho, ¿no? ¿Qué pensáis? El compromiso no va conmigo. El esfuerzo menos. De la perseverancia no hablemos, ¿no? ¿Qué pensáis cuando un creyente puede llegar a esta actitud? De darle un poquillo igual, ¿no? Si tú que lo conoces y lo ves, puedes decir, no estás reflejando mucho de lo que a veces comparte. Pero se está comportando como... Posiblemente Pablo viera algo en eso para llamarle la atención. Pues una cosa, dice Pablo a los filipenses, una cosa, que os comportéis como es digno de seguidores de Cristo, del Evangelio. Y es que estamos entrando ya en la guerra espiritual. Bueno, llevábamos ya tiempo en la guerra espiritual, ¿no? Y Heider me hizo de telonera este viernes, compartiendo esos versículos de Corintios. Y yo pensaba, un cristiano así, la guerra espiritual, ¿cómo la lleva? Si parece que está más en el otro bando que en el bando correcto. ¿Se molestará el diablo de seguirlo? Lo que lleva a preguntarnos, ¿la guerra espiritual realmente es contra nosotros o contra Dios y su Evangelio? ¿Qué pensáis? Me gustaría que alguno dijera contra nosotros o contra Dios. ¿Qué pensáis? ¿Por qué necesitamos esa armadura de Dios de la que nos hablaba Heider el viernes? Yo creo que la guerra espiritual es principalmente contra Dios y el Evangelio. Cuando aquí Pablo, y ya entramos de lleno en el versículo 27, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, nuestra lucha o nuestra defensa tiene que ser por la fe del Evangelio. Sabéis que cuando aparece la palabra fe en la palabra de Dios, puede tener dos acepciones. O habla de nuestra fe, nuestra creencia, nuestra aceptación de las verdades, o puede referirse al conjunto de verdades que la palabra de Dios nos enseña, doctrina. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es el Evangelio? ¿Qué es el pecado? La salvación. Ese es el conjunto de doctrinas, ¿no? Y es a lo que se está refiriendo Pablo. Dice que tenemos que defender, combatir, luchar por la fe, por ese conjunto de doctrinas que es el Evangelio. La palabra Evangelio, todos sabéis que significa simplemente buena noticia. Y es la buena noticia de que Dios ha provisto una solución para la caída de Génesis 3, como decía Antonio. Y es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros.
es el conjunto de verdades que hemos aceptado nosotros para ser cristianos. Y eso es lo que dice Pablo, hay que defenderlo. Hay que defenderlo. ¿Por qué? Bueno, el objetivo final de Satanás es la obra de Dios. Y la obra de Dios ni es ni más ni menos que el Evangelio. ¿Cómo se ha comunicado Dios con la humanidad? ¿Cómo ha provisto esa solución para la caída? Ese es el Evangelio. Bueno, pues Satanás quiere que no llegue a ningún sitio. Que no llegue a ningún sitio. Él busca impedir que el Evangelio avance. Cada vez que nosotros cantamos una canción y alabamos al Señor, el Evangelio avanza. Cada vez que oramos, el Evangelio avanza. Eso le da una rabia a Satanás. Y precisamente Dios ha delegado en nosotros, daros cuenta, humildes de nosotros, y qué responsabilidad, el que el Evangelio se expanda. Nos ha escogido a nosotros. Dios podía haber escogido a los ángeles, por ejemplo. Hubieran hecho mejor que nosotros, posiblemente. Pero sin embargo ha puesto esa responsabilidad. Mateo 28, 20. Y hacer discípulos. Nosotros. Entonces, tenemos esa responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener nosotros esa responsabilidad de ampliar el reino de Dios, como Satanás no puede contra Dios, no puede, él no puede, y le chirrean los dientes, la toma con nosotros. Ahí sí entramos a formar nosotros como blanco del enemigo, como blanco en la guerra espiritual. Si no, Satanás no se olvida de nosotros. Eso de que algunos creen, bueno, Satanás la tiene tomada conmigo, me quiere poseer, no eres tan importante para el diablo. Ahora, en el momento que te pongas a orar, ya sí era importante. Ya intentará hacerte la zancadilla. Cada vez que cojas la palabra de Dios, allí lo tendrás en oposición. Por eso muchas veces no tenemos ganas de leer, ni de estudiar la palabra, ni de orar, ni de venir a la iglesia otra vez. Ahí sí entramos en el rol de la guerra espiritual. Y cuando hacemos estas cosas, estamos ayudando al reino de Dios, estamos haciendo posible la gran comisión. Entonces, el diablo sí busca devorar nuestra fe, atacar nuestra mente. Empiezas a orar y terminas pensando en dónde voy a ir mañana. ¿Cómo nos despista? O que ya empieza el programilla ese en la tele que tanto me gusta. Entonces el diablo ataca nuestra mente. Pero también al corazón. Es blanco del enemigo. Bueno, hablo de guerra espiritual y me refiero a Satanás, pero en realidad esta guerra espiritual es tridimensional. Se libra en tres campos diferentes, tres enemigos diferentes. El diablo, el mundo y nosotros mismos, la carne, ¿no? Nos incita al pecado, ahí entra en juego ya nuestra carne, la concupiscencia, el deseo desenfrenado, nos crea dudas, eso le encanta, de que dudemos de nuestra salvación, que dudemos incluso de la existencia de Dios. Entonces podemos decir, bueno, Pablo, entonces, ¿para quién o contra quién combatimos? Según el texto. Dice, por la fe, ese conjunto de verdades que engloba el Evangelio. Responsabilidad nuestra. Todos somos luchadores para defender el Evangelio. No hemos pasado todavía al versículo 28, que dice, y en nada intimidados
por los que se oponen a ese evangelio, ¿no? ¿Quién se opone? Bueno, puede ser persona física, Satanás seguro, el mundo seguro. Entonces el combate es para defender el conjunto del evangelio, la buena noticia para la humanidad, que el diablo a toda costa quiere parar, quiere distorsionar la palabra de Dios, diluir, difuminarla, que no se entienda muy bien, que sintamos vergüenza a la hora de decirla, eso le encanta. Eso de que tengamos la oportunidad y nos callemos, bueno, quizás por nuestras dudas de no saber expresarnos bien, falta nuestra. Quizás, no sé, vergüenza en términos generales, ¿no? Que no sepamos expresarlo de una forma correcta. Por supuesto que no lo vivamos, eso ya se encarga él, que haya 100.000 cosas que nos distraigan para no vivir el Evangelio. Y a veces le decimos a la gente, cuando no queremos dar muchas explicaciones, y nos preguntan, benditas preguntas, ¿no? ¿Tú crees solamente? ¿Crees solamente? Y vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Creernos simplemente es creer simplemente en la existencia de Jesucristo y que murió en una cruz. Eso no lo han recordado hace una semana en los penitentes y las procesiones, ¿no? Que Jesús vino y que fue crucificado en una cruz. Nos lo recuerdan todos los años. Pero oye, seguro que tú vas hoy a la iglesia católica, tan vacía, tan vacía. Pero la Semana Santa todo el mundo es religioso 100%. A veces usamos la Biblia y sacamos versículos de contexto y queremos formar un evangelio con esa idea o con ese versículo. Daros cuenta que cuando la Biblia se escribió todo junto. Ahí no había capítulos ni versículos. Hoy sí somos expertos en decir capítulo tal, versículo 1, y lo sacamos. La Biblia no fue escrita así. La Biblia fue escrita una narrativa, una conversación. ¿Cuál es el versículo que creéis que es más importante, el que más se nos ha repetido, el que más aparece? ¿Cuál es? Juan 3:16. Cuando he tenido que hablar con alguien lo he usado, ¿no? Hasta que un día la persona me dice, yo creo. Y me dice que voy al cielo. Yo creo en los santos, creo que hay un Dios, creo, o hay más dioses. ¿Entendéis la trampa? Muchacha, tú no estás creyendo correctamente. Eso es lo que dice ahí. ¿Cree en Jesucristo? Yo creo que es Jesucristo. Pero bueno, ese es el primer paso. Como dice Hebreos 1:6, creo que es, ¿no? El que se acerca a Dios tiene que creer que existe, ¿no? Que lo hay. ¿Pero es suficiente? Bueno, pues eso es lo que hacemos con ese versículo. A mí hasta que me pillaron, me dijeron, yo creo, voy al cielo. Se cerró la conversación. El problema es que este versículo es parte de una conversación de 21 versículos, de Jesús con Nicodemo. Y tenemos que tener en cuenta toda la conversación. Tú si tienes una conversación con alguien, no puedes pillar una frase y hacerte una idea. Muchas veces hacemos eso. En una conversación sacamos, sobre todo si nos interesa, una frase y ahí hacemos nuestra película.
Eso podemos hacerlo con la Biblia también, ¿no? Ese es el versículo. Lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? Pero ahí dice claramente que si crees en Jesucristo, porque Dios ama tanto al mundo, me ama a mí, y que voy a tener la vida eterna. Pero esa es parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Qué es lo que le dijo? Ahí tenemos los textos. He querido meterlos todos juntos. Tendríais que tener una vista de lince para leerlo, ¿no? Yo lo leo rápidamente. ¿Os lo veis? ¿Lo veis? Bueno, David dice que sí. David es que tiene una Biblia chiquitita con una letra que yo no veo ni la Biblia, ¿sabes? Y él ve las letras, ¿no? Bueno, pues el texto dice que un fariseo, que se llamaba Nicodemo, que nos dice que era un principal de entre los judíos, vino a Jesús de noche, posiblemente para que no lo viera. Oye, es uno de los que manda. ¿Qué haces con el ateo ese? Con el nazareno, ¿no? Entonces viene de noche en busca de Jesús. Y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Qué buen comienzo, ¿no? Si no está con... Pero Jesús no se va por las ramas y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, que me perdió, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿de qué va la conversación? ¿De que Dios ama mucho al mundo y hay que creer en su Hijo? Bueno, eso es parte. Pero la conversación que tiene Jesús con Nicodemo es que tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Este evangelio cuesta hoy escucharlo, por las calles. Hoy se acerca mucha gente al evangelio por sentimientos, porque les gusta. Pero luego no hay... Es como la parábola de las tierras, ¿no? Esa semilla que cae entre las piedras allí y de momento brota ahí, pero luego no hay chicha, no hay raíces y se viene abajo, ¿no? Y hoy las iglesias están llenas de personas que se acercan al evangelio, entre comillas, buscando solución a sus problemas, pensando que Dios poderoso puede, que lo es, y es soberano y puede hacerlo. Pero no a tu forma o que no seáis a la motivación. La motivación es justicia. Nos acercamos a Dios para ser justificados. Lo que buscamos, justicia para nuestra condición de pecadores y de muertos. Entonces, ¿de qué va la conversación? La conversación va de ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, ya una edad, no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Él quería que tenía que volver a nacer otra vez de su madre, ¿no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces la conversación por parte de Jesús, por parte de Nicodemo, vemos que está un poco despistada, pero por parte de Jesús es ver el reino de Dios
y entrar en el reino de Dios. Ese es el Evangelio. No hay más chicha, no hay otra cosa. Y dice que hay que naciere del agua y del espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, Nicodemo, tú has nacido de tu madre, carne eres. Dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Claro, Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual, que en realidad es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera noticia. Eso es lo que nosotros a veces llamamos la conversión. Hay una conversión y no sabemos explicarla, ¿no? Y la gente, pero bueno, ¿eso qué es de la conversión? No es cambiarse de religión, no es que vuestra religión me gusta más y me cambio. No te maravilles, le dice, no te maravilles. No te sorprendas, Nico, de que te diga que es necesario nacer de nuevo. Porque tú eres maestro, deberías saberlo. Eres maestro de Israel, no conoces esto. Daros cuenta hasta qué punto el pueblo se había despistado espiritualmente de tal manera. Pero Nicodemo, eres maestro y no entiendes esto, no sabes esto, no sabes de lo que te estoy hablando. Estás pensando otra vez en volver al vientre de... Pues eso está profetizado, eso ya se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa con el que no nace de nuevo? Con el que se acerca a los evangélicos buscando soluciones a su vida, o felicidad, o bienestar, o... Pues que no verá ni entrará en el reino del cielo. ¿Quién puede ver y entrar en el reino del cielo? El que cree, simplemente, ese es el primer paso, pero no te queda ahí. De eso habla el pasaje. ¿Sabe cuál será la pregunta más importante que se nos hará a los humanos? ¿Han nacido de nuevo? Para poder ver y entrar en el reino de Dios. Bueno, alguno dirá, pero yo creo en Dios. Pero es que no se trata de eso. No puedes ver ni entrar en el reino de los cielos solo creyendo en Dios, que existe. Santiago nos dice que los demonios creen más que nosotros, pero tiemblan. No se trata simplemente de creer o que creen. Pero yo es que leo la Biblia. No puedes entrar ni ver el reino de Dios. Pero yo es que llevo más de 20 años en la iglesia. No faltando ni un domingo. No puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Pero es que mis padres son cristianos. No puedes ver ni entrar. No puedes. Pero es que enseño en la escuela dominical. No puedes. Si lo que me presenta es eso solo. Pero es que toco la guitarra y los coritos. Si presentas eso, no puedes. No puedes. ¿Veis lo importante del Evangelio? Eso es lo que dice Pablo. Tenéis que combatir. Tenéis que defender. Y cuando hagáis eso, vais a sufrir los ataques de Satanás, el ataque del mundo que te va a intentar despistar, el ataque de tu carne que va a decir, no, vamos a ver una película mejor en vez de leer un capítulo. Entonces, cuando necesitamos de lo que Dios ha provisto, la armadura de Dios. Ahora sí. ¿Para qué necesitamos una armadura si no vamos a recibir ningún ataque? Sería absurdo, ¿no? Un guerrero paseándose el domingo con la armadura en el parque, ¿no? Te la pones cuando hay guerra realmente. Tú puedes ser una buena persona,
hacer el bien, ayudar a muchas personas. Puede haber sufrido mucho, una enfermedad o en tu vida, en tu experiencia, en este mundo en general, ¿no? Pero Dios dice que si lo que presenta es eso, he sido buena persona, ayudo a todo lo que puedo. Muchas veces sentimos que esa persona ha sufrido tanto que ya tiene el cielo ganado. Pero es que la persona también lo piensa. Tengo el cielo ganado, por tanto ha sufrido. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios de nuestra condición, de nuestra obra? Hago el bien, algo no. Que son trapos de inmundicia. ¿Sabéis lo que es un trapo de inmundicia? Cuando un trapo ya está más sucio que no lo puedes utilizar para nada. O lo lavas o lo tiras, ¿no? Bueno, pues así son nuestras obras. Nadie puede entrar en la gloria por haber hecho algo. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Esa es la esencia del Evangelio. Nos va el tiempo y estoy ni a la mitad. ¿Qué hacemos? Lo dejamos aquí y seguimos el próximo día. ¿eh? Sigo en el mismo sitio. Lo que pasa es que se me va a ir un buen rato en recordaros para llegar a este punto, ¿no? Está la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando del Evangelio. Amén.